Doppelgänger es un término alemán que describe a un doble sobrenatural, a una versión de ti que no se aparece precisamente con las mejores intenciones. Hoy, comunidad, hoy tenemos para ustedes una primera recopilación de los relatos más impresionantes que nos han hecho llegar sobre este tema. ¿Está todo listo para escuchar? Esto es Relatos de la Noche. Lo que voy a contar le ocurrió a mi mamá hace poquito más de 20 años, pero hasta hoy le genera mucha incomodidad el solo pensar en eso, sobre todo porque siguió afectando la forma en que vivimos en aquella casa. Ocurrió en la casa de mis padres, cuando todavía vivíamos ahí mis hermanos y yo. En aquella ocasión yo estaba con mi hermana en la casa de una de sus amigas, a unas cuadras de la mía. Mi hermano mayor estaba en la escuela y el otro había salido con mi papá. Mi mamá se había quedado sola en casa. Era una casa grande pero de una sola planta, con un pasillo que la recorría por completo, desde la entrada hasta las recámaras al final. Me sigue pareciendo una construcción extraña todavía. Mi mamá tenía una obsesión por no gastar agua ni electricidad, por lo que en cuanto se fueron todos, apagó las luces y se quedó con una pequeña lámpara en la sala prendida, solo para leer una revista. Escuchó la puerta de la calle abrirse y luego la de la casa. Escuchó los pasos de mi papá, quien pasó por el pasillo y la volteó a ver, nervioso. Parecía que había visto un fantasma. ¿Todo bien?, preguntó mi mamá preocupada porque había regresado solo pero había salido con mi hermano. Mi papá caminó hasta el cuarto y mi mamá se levantó detrás de él angustiada y prendió la luz de la sala. «Por favor, ¿qué pasa? Dime qué pasó», le gritó desde el pasillo y luego corrió a la puerta para prender la luz de todo el corredor. Cuando lo hizo, escuchó de nuevo la puerta de la calle y salió para ver quién era. Respiró de alivio cuando entró mi hermano, pero se le doblaron las piernas cuando vio que detrás de él venía mi papá. Se acercaron a ayudarla porque casi se desmayaba y mi mamá les empezó a decir que había alguien adentro, que alguien se había metido, que estaba en el cuarto. Los dos corrieron a revisar, pero no había nada, aunque la ventana de esa habitación sí estaba abierta. Mi mamá tardó unos meses en decirles la verdad, en decirles qué fue lo que realmente vio aquella noche, pero no porque quisiera, sino porque aquella ocasión desapareció algo, un álbum de fotos de la familia, el primero que tuvimos. Nos dimos cuenta hasta semanas después, pero nadie, salvo mi mamá, lo relacionó con aquel suceso. A partir de entonces la casa, antes tranquila y acogedora, se convirtió en uno de estos lugares que tienen una vibra extraña, pesada, de esas que notan todos los visitantes. Además, ya no podíamos estar tranquilamente con las luces apagadas. En cuanto la oscuridad llenaba la casa, se podía sentir que alguien estaba ahí, a tu lado, observándote de cerca. Aún hoy se siente así, pero ahora que mi papá se retiró, al menos mi mamá ya no tiene que estar sola. Las luces del pasillo están permanentemente prendidas, y mi mamá acepta que el peor temor de su vida es volver a toparse con aquella versión extraña de mi padre. Esta historia es muy extraña y, creo yo, muy difícil de creer incluso para una comunidad como esta, que tiene una percepción más abierta hacia lo paranormal. Aún al momento de escribir esto, no tengo idea ni sabría cómo empezar a describir mi experiencia. Lo único que sé es que nunca había estado tan asustado como lo estuve en esa ocasión. Fue hace algunos años, yo tenía apenas 11, y como siempre fui un niño muy serio y callado, mis papás hacían un esfuerzo para que conviviera más con mis primos y con los niños de mi familia, pero nunca lo logré. Sin embargo, sí me llevaba muy bien con Arturito, el hijo de mis padrinos. Por eso, en aquella ocasión en que los visitamos y nos la pasamos jugando, mis papás hasta se alegraron cuando les pedí permiso para quedarme ahí esa noche.
Mis padrinos dijeron que al día siguiente irían a la playa, pero que les gustaría que fuera con ellos, y ellos me llevarían a la casa al día siguiente. Yo acepté gustoso y mis papás me dieron permiso, y aquella noche recuerdo que nos dormimos hasta tarde jugando con mi padrino, pero después yo tuve muchos sueños extraños y despertaba llorando. Me faltaba el aire. En serio, despertaba sintiendo que estaba como a punto de ahogarme, pero Arturito se despertó e intentó tranquilizarme. Me dijo que solo extrañaba a mis papás. Al día siguiente nos fuimos a la playa, a 2 horas de ahí muy temprano, y volvimos ya muy cansados cerca de las 8, tan solo para cenar y meternos a la cama. Arturito tenía literas por alguna razón y dormía en la de abajo. La de arriba era para cuando lo visitaban sus primos y estaba llena de juguetes. Me había dejado dormir abajo el día anterior y esa noche se supone que haríamos lo mismo porque yo no quería dormir arriba, pero se quedó dormido y ya no quise decirle que cambiáramos. Hice a un lado los juguetes para acostarme y dormir. Me sentía muy cansado, como si me faltara algo. Comenzaba a sentir la necesidad de volver a casa, extrañaba mucho a mis papás. Prendí la luz de mi reloj y me di cuenta de que ya eran las 11. Tenía como 1 hora despierto yo solo, pensando nada más. Arturito se había quedado dormido hacía rato. Pensaba en cómo deseaba que el tiempo pasara más rápido, cuando escuché que Arturo estaba moviendo sus juguetes. Me volteé hacia ese lado para preguntarle qué estaba haciendo, pero al asomarme hacia abajo, vi su mano colgando de la cama. Estaba dormido. Se volvieron a escuchar entonces esos movimientos entre los juguetes. Vi unas figuras que tenía paradas como de superhéroes, y de repente algo se movió entre ellas. Algo que se acercó un poco hacia la luz de la lámpara del patio que entraba por la ventana. Apenas podía ver las siluetas. Era como si fuera un niño, pero casi del tamaño de esas figuras. De una forma que no logro entender. Cuando salió de entre las figuras y quedó justo en esa luz, se veía más grande. No tengo idea de qué es lo que vi. Me dan ganas de llorar de tan solo intentar explicarlo. Esa figura era yo. Era algo de un tamaño muy pequeño, pero era yo. Era mi cara. Esta cosa se acercó hacia Arturito, que seguía profundamente dormido. Se acercó hacia él como si fuera un animal, como si lo oliera. Y yo no supe qué hacer. Me di la vuelta muy despacio para no verlo, y tomé un juguete pesado que estaba a mi lado y sin ver hacia abajo se lo lancé. Lo lancé con fuerza hacia donde había visto a esta cosa. Escuché que algo corrió de nuevo hacia los juguetes. Primero me puse hacia la pared para no ver nada, pero luego me di valor. Tenía que ver qué había ahí. De entre aquellas figuras, podía notar una nueva. Era él. Era eso. Era yo. Observando. Muy quieto, como si quisiera pasar desapercibido. Y yo estaba completamente seguro de que esa figura no estaba ahí antes. Arturo. Arturo. Le susurré a Arturito para que se despertara, pero no lo hizo. Yo no sabía qué hacer. No quería salir corriendo, no podía. Estaba oscuro. Esa cosa podía brincar de la oscuridad. Podía correr hacia Arturo, hacia abajo de la cama. Tenía que hacer algo, y sin pensarlo, solo me dejé caer hacia abajo de la litera. Caí dándome un golpe bastante fuerte que despertó a Arturo, y unos momentos más tarde llegaron sus papás. Me llevaron a la cocina y me pusieron hielo en la cabeza. Les dije que me estaba sintiendo mal y que prefería que nos dejaran quedarnos en la sala, y aceptaron. Pusimos una película, pero Arturo se quedó dormido a los pocos minutos. Yo tardé mucho en poder hacerlo. Y es que tuve tiempo de seguir escuchando cómo algo estaba moviendo los juguetes dentro del cuarto de Arturo. No sé por qué hasta vergüenza me da compartir esta experiencia. Es diferente si hubiera visto un fantasma, sería algo más fácil de explicar. Es la primera vez que lo hago, que la cuento.
Gracias a la comunidad de Relatos de la Noche por darme la confianza para hacerlo. Esta historia es muy cortita, pero espero que les agrade. Bueno, que les impacte, quizás, de la forma en que hizo con nosotros. Mi tía Clara es una de las personas más importantes de mi vida. Fue, más que una hermana mayor, la madre de mi mamá. Y para mí siempre fue una segunda madre. De hecho, yo pasé con ella los primeros años de mi vida mientras mi mamá se fue a trabajar a Estados Unidos. Por eso me gusta tanto ir a verla, volver a esa casa. Es como regresar a una parte muy importante de mí. Esto pasó la última vez que estuve ahí, en las vacaciones de diciembre del año pasado. Llegué el 16 y mi mamá nos alcanzaría para celebrar la Navidad. Mi tía Clara fue por mí al aeropuerto, en taxi porque cada vez puede ver menos. Fuimos platicando muy a gusto camino a casa. Tenía ya mucho tiempo sin verla y muchas cosas por contar. Era de noche ya cuando llegamos, pero muy temprano, si acaso las 7. En la banqueta frente a la casa estaban dos amigas de mi tía, y yo me bajé corriendo a saludarlas porque las conozco desde niña. Se pusieron muy felices al verme, pero palidecieron cuando vieron a mi tía. Clara, ¿no estabas en tu casa? No, fui por mi niña al aeropuerto, les respondió. No, eso no puede ser. Te acabamos de ver allá arriba asomándote por la ventana. Te saludamos, pero creímos que no nos viste porque cerraste la cortina. Las señoras señalaron entonces hacia la ventana del cuarto donde yo me quedo, y aunque ellas no lo notaron, yo juraría que vi que se movían un poco las cortinas, como si alguien intentara ver sin que le notáramos. Mi tía sacó las llaves para abrir y las señoras dijeron que ellas entrarían también para revisar con nosotras. Luego una de ellas le gritó a un muchachito vecino que iba pasando para que entrara a revisar con nosotras. En cuanto abrimos la puerta y entramos, hubo cierta sensación que sé que tuvieron las demás como de burlarnos de nosotras mismas por creer que algo así en realidad estaba pasando, que mi tía se había visto allá arriba. Pero entonces escuchamos claramente como alguien caminaba por el segundo piso. Subimos todos a revisar, pero no había nada, y cabe aclarar que es una calle muy segura, muy tranquila. Prácticamente no hay robos a casa habitación en esa área. Y habría quedado solo ahí, en eso, en una situación extraña, si no fuera porque esa noche, un rato después, mi tía me dijo que sí estaba preocupada, que sí tenía miedo, pero daba gracias a Dios porque no estaba loca. Le pregunté por qué lo estaba diciendo y me explicó que ya iban 2 veces antes, que había visto por la noche su reflejo, o algo que ella llamaba su reflejo, caminando por el patio. Me dijo, sea lo que sea que ande aquí, prefiero eso a estar volviéndome loca.